Hola, hola. Quiero contarles, queridos amigos y amigas, que durante las vacaciones esos muchines tampoco se hicieron. Pero estamos aquí, queridos amigos y amigas, con mucho cariño de vuelta y además con muchos temas para hablar, ¿no? Seguramente en boca de todos y de todas las familias ecuatorianas está el tema del regreso a clases, sobre todo en la sierra y en la Amazonía, ya sea que sus hijos estén en la escuela, el colegio, incluso en la universidad. Pues bueno, este momento trae muchas expectativas, gastos, emociones y también pues muchos desafíos, no solamente para las familias, sino también para el país entero, ¿no? Queremos saber cómo están viviendo ustedes este regreso a clases, que nos cuenten, les emociona, les da algún temor, les preocupa la lista de útiles, los uniformes, el transporte escolar. Bueno, cuéntenos, estamos siempre pendientes de ustedes a través de nuestra transmisión en Radio Pichincha Multimedia en nuestro YouTube, o mándenos un mensaje también de voz a nuestro WhatsApp, que también está disponible aquí en la radio, ¿no? Yo, por ejemplo, soy mamá de una niña chiquitita de 5 años que hoy precisamente ingresó a primero de básica y pues bueno, fue todo un trajín la mañana. Por más que madrugué, pensé que iba a llegar a tiempo y al final me atrasé un par de minutos y bueno, uno va ajustando como los tiempos, las nuevas dinámicas también cuando es una escuela nueva y demás. También soy mamá de un universitario y pues bueno, él ya ingresó un poquito antes, ya él se las arregla solo, y solo entre comillas, hay que decir, porque bueno, siguen siendo los padres, las madres, quienes están solventando los gastos del día a día, que son pues altos. Las colegiaturas han subido muchísimo, hemos tenido protestas durante estos días en algunos establecimientos, sobre todo privados, acá en la capital, las matrículas universitarias lo mismo, hay unos incrementos que impactan un montón en el bolsillo. Pues uno, si tiene tarjeta de crédito, pues bueno, ahí lo tarjetea y después resuelve, ¿no? Sin embargo, pues es una dinámica que a veces preocupa muchísimo a los papitos, a las mamitas. Queremos que ustedes nos cuenten, ¿no? Cómo están viviendo este regreso a clases, qué tanto está impactando en las economías de las familias ecuatorianas, los uniformes, cómo le fue con la compra de los uniformes, si quieren contarnos dónde le bordaron el nombre, porque hay que ponerle el nombre a cada uno de los útiles escolares, desde la pintura, el borrador, todo tiene que ir pues etiquetado con el nombre de su guagua y hay que también escoger dónde comprar, dónde pueda ser más barato, ¿no? Así es que si quiere contarnos, porque sabemos que todavía están algunos papitos en la compra de los útiles, o les faltó algo, les faltó algún cuaderno, algún material didáctico, bueno, también cuéntenos un poquito, ¿no? Pero gracias a quienes comparten con nosotros pues sus experiencias de este regreso a clases, ¿no? Ojalá y podamos saber un poquito cómo les está yendo, ¿no? Si están entusiasmados, porque esa buena vibra también es contagiosa, ¿no? El regreso a clases también es una oportunidad para nuevos comienzos. Hay niños que de pronto tuvieron que ser cambiados de establecimiento educativo, han sufrido de pronto también bullying. Yo siempre digo, uno de los temas centrales de los que uno tiene que hablar cuando un niño o una niña está ingresando a un plantel educativo es, por un lado, el tema del bullying, cómo manejarlo, cómo ser mejores padres y madres con nuestros chicos. Cuando les decimos vayan a la escuela, no les digan nunca, por favor. Yo he escuchado a veces a los papitos y le dicen, si alguien te pega, pégale más duro. No. Ese es un mensaje que promueve la violencia, ¿no? Busquemos otras formas de resolver conflictos y no permitamos que el bullying se apodere también de nuestros establecimientos educativos. Y por otro lado, algo que yo siempre digo y pido y exijo de las autoridades educativas es que expliquen qué van a hacer con el tema del abuso sexual infantil, que está presente también en los establecimientos educativos. ¿Cuáles son los protocolos? No dejen de hablar de eso, no dejen de exigir respuestas preventivas, ¿no? Frente a estos temas que son difíciles de abordar, que a uno le duelen, como que te da como miedito de voy a plantear este tema, plantéelo, porque es necesario que se hable de este tema en un país donde ocurren abusos sexuales en todos los entornos en contra de niños, niñas y adolescentes. Así es que, pues a las profes, a los profes también les abrazamos, les agradecemos por su labor. Sabemos que ha cambiado mucho la dinámica de la enseñanza, del aprendizaje,
aprendizaje y sabemos que tienen más retos, ¿no? Que a veces es más difícil ser profe el día de hoy que antes, que tenían una regla y le daban en la mano a los niños, ¿no? Porque hoy se educa con amor, hoy las dinámicas deben ser diferentes. Así es que un saludo también cariñoso y solidario con los docentes, con las docentes que hacen tanto con tan poco en nuestro país, porque las carencias en los establecimientos educativos, ustedes saben, pues son complejas también. Vemos la realidad de los establecimientos educativos y no es siempre la mejor, ¿no? Y bueno, por acá también me mandan un mensajito, nos dicen qué hacer si el valor excede lo establecido, ¿no? Hay que acudir al distrito educativo más cercano, llamar al 1-800 Educación, que es el 1-800-33-82-22, o denunciar también en la línea educar.ecuador.gov.es/denuncias o escribir a info@educacion.gov.es. Muchísimas gracias, Edu, por mandarnos esta información, que bueno, también cuando uno considera que se están excediendo en los precios de la venta de útiles escolares, o las listas que están mandando son excesivas, o los uniformes de pronto le están diciendo tiene que comprar en tal lugar, solo ahí venden, bueno, ya saben, queridos amigos y amigas, que eso es incorrecto, que eso no debe suceder, ¿no? Y pues precisamente en este año lectivo 2025-2026 no se puede direccionar la compra a un proveedor específico, ni exigir la adquisición dentro de la institución educativa. Si se cambia el uniforme, aplica únicamente para estudiantes nuevos y usted puede elegir dónde comprar los uniformes, textos y útiles. Esto en la teoría, en la práctica hay otra realidad, pero bueno, en todo caso vale la pena nombrarlo, ¿no? Y vamos ahora sí a los temas fuertes, duros que tiene nuestro país. Obviamente el tema educativo es uno de ellos, considerando pues todo el tema de la crisis económica que se vive en el país, evidenciado en el traslado además de muchos chicos y chicas del sistema privado al público. Significa que los padres pues están teniendo dificultades para pagar matrículas, colegiaturas y demás, pero también vemos lo que pasa en materia de derechos humanos en el Ecuador. Y por eso queremos hablar sobre el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, que admitió una acción extraordinaria de protección en el caso de desaparición forzada de 4 menores de edad en Guayaquil, conocido como el caso Las Malvinas, ¿no? Que representa un paso importante, un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Así es que esta resolución abre una vía constitucional para reponer derechos vulnerados por la acción o omisión de autoridades, al tiempo que pone en evidencia la grave crisis en derechos humanos en contextos de militarización como el que vive nuestro país. Así es que para profundizar este tema, ya vamos a conversar con Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos, quien ha acompañado de cerca a las familias de las víctimas. Fernando, qué gusto saludarte esta mañana. Muchísimas gracias por conectarte nuevamente con nosotras acá con las Warmis, pues para entender un poco qué está pasando en el país, ¿no? Y pues queremos saber cuáles fueron los fundamentos principales pues para interponer esta acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y qué es lo que está pasando, cuál es el futuro que ustedes prevén para este tema. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación, y ahí nada más una aclaración importante, y es que la Corte Constitucional admitió a trámite la acción extraordinaria de protección, aún no resuelve el fondo. Y esto es importante porque al momento de que se revocó la resolución de habeas corpus presentada por las familias y por el CDH, dejó en una situación de indefensión a los padres de los chicos, pero también dejó sin efecto las medidas de no repetición, que eran súper importantes. En la primera audiencia de habeas corpus se reconoció de que no solo hubo una detención ilegal, sino que fue el resultado de algunas inobservancias al debido proceso que estaban ejerciendo Fuerzas Armadas con respecto al incumplimiento de protocolos. Y lo que señaló la jueza es que eso tenía que corregirse, independientemente de las medidas de búsqueda o del reconocimiento de la detención ilegal, entre otras cosas. Las medidas de no repetición eran importantes, y eso fue lo que se dejó sin efecto también en la apelación que presentó la ex ministra Mónica Palencia, actual embajadora ante la OEA, y el actual ministro Giancarlos Lofredo. Nosotros activamos la acción extraordinaria de protección porque consideramos que se vulneró el debido proceso y también el principio y derecho a la tutela judicial efectiva que tienen las víctimas
de violaciones a derechos humanos. Y lo que esperamos nosotros de la Corte Constitucional son dos vías, dos elementos importantes. La una es que pueda reconocer que la figura del habeas corpus se puede activar en casos de desaparición forzada. Y esto pareciera que es por sentido común, debería pensarse que sí, se permite activar esta acción legal porque lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, a la hora de activarla, la posición de algunos jueces y también de abogados de instituciones públicas es que una acción constitucional no se puede pronunciar sobre un delito investigado. Y eso es totalmente falso, porque la finalidad del habeas corpus y del delito que investiga la Fiscalía son distintos. Entonces, lo primero que esperamos que la Corte fije es la diferencia clara entre el habeas corpus en desaparición forzada, una acción constitucional, y la investigación que hace la Fiscalía en el ámbito ya del delito. Y lo segundo es que establezca medidas de no repetición en relación a procedimientos de operativos militares, pero sobre todo también en atención a familiares víctimas de desaparición forzada. Ecuador no está preparado, ni su marco normativo, ni su marco de política pública o el proceso de formación de funcionarios públicos. No hay una preparación para atender el problema de las desapariciones forzadas. Y ahora tenemos más de 43 casos recientemente arrojados por la investigación de medios periodísticos, medios de comunicación, y eso obliga al Estado a estar preparado a este problema. Es gravísimo lo que tú estás mencionando y además precisamente haces mención a estos 43 casos que se han dado a conocer en una investigación periodística que se ha revelado, además coincidiendo con la conmemoración del Día de las personas que han sido desaparecidas forzosamente, ¿no? Y hay muchos casos, pero yo ahí quiero preguntarte un poco esto porque el caso de las Malvinas es un caso que despierta por lo menos algunas conciencias, ¿no? Creería yo que nos mueve en algún momento, no a todos lastimosamente, pero nos mueve. La mayoría de desapariciones forzadas que se han registrado suceden antes de que se haga público este caso, siguen sucediendo después de que este caso llega a conocerse, porque claro, el tema mediático también ha influido cuando se respalda ciegamente el actuar de los militares, aun cuando no se sabe o se sabe que no están preparados para la seguridad ciudadana, para trabajar en las calles de nuestro país. Sí, en efecto. El caso de las Malvinas logró revelar un patrón sistemático de desapariciones forzadas durante el 2024. Y eso generó también, de alguna manera, una influencia en los comportamientos de Fuerzas Armadas, donde se redujo. De hecho, en el 2025 no tenemos ningún caso registrado. La mayoría ocurrieron durante el 2024. El nivel de indignación y de crítica a la actuación de Fuerzas Armadas que ocasionó el caso de las Malvinas logró de alguna manera reducir que estos casos también se reproduzcan durante el 2025. Pero ahí hay un reto gigante a propósito de conocer cómo así durante un año entero se desarrollaron este tipo de prácticas, pensando en que podría incluso ser una forma de política de Estado en materia de seguridad. Y eso lo advierten los testimonios de los 8 militares de la investigación. Hubo un sobreesfuerzo, hubo una petición forzada de resultados. Quizás no dicen concretamente, formó parte de la política de Estado. Pero si ustedes leen detrás de líneas y suman los casos, se dan cuenta que es primero una práctica sistemática generalizada y que incluso podría ser una política de Estado, configurándose allí una serie de crímenes de lesa humanidad. Fernando, ¿qué dificultades enfrentaron ustedes tras la revocatoria del habeas corpus que declaraba la desaparición forzada, ¿no? Y cómo influyó también esto en esta decisión de llevar el caso a la Corte Constitucional y pues obviamente involucra el hacer más esfuerzos cuando los recursos que tienen los defensores de derechos humanos son pocos?
Bueno, en el ámbito penal ninguno, ¿no? Siempre dejamos claro que hay una diferencia súper clara entre el trabajo de fiscalía en relación a investigar la desaparición forzada y el rol del habeas corpus. En este caso, la afectación directa fue, como mencioné al principio, en las medidas de no repetición. ¿Cómo asegurar de que esto no vuelva a ocurrir? Esa era, digamos, lo más efectivo que podría ofrecer la sentencia, porque cuando ya se emitió la sentencia ya se habían encontrado a los chicos. Entonces, un habeas corpus no solo sirve para buscar a la persona desaparecida, un habeas corpus también sirve para corregir el contexto que provocó la desaparición forzada. En este caso también el reconocimiento de víctimas de una grave violación a derechos humanos. Y quizá no afectó el ámbito penal, pero sí dejó en parte en una condición de indefensión a las familias de los 4 niños de las Malvinas y particularmente impidió que se pudieran ejecutar medidas de no repetición en este caso. Ahora, pues que se haya admitido a trámite esta acción, ustedes esperan que exista ya un precedente en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, ¿no?, respecto a las desapariciones forzadas ejercidas por miembros de la fuerza pública, militares, policías. ¿Cuáles son esas medidas concretas que deberían establecerse y deberían estar incluidas en normativas? ¿Debería cambiarse alguna norma que ahora mismo se está aplicando para garantizar la protección de derechos y reparación a las víctimas? Sí, hay un dato también importante y es que no es el único caso que ahora la Corte Constitucional va a tener que resolver. Si bien es cierto, se presentó una acción extraordinaria de protección en el caso de las Malvinas, hay un segundo caso que también tiene una acción extraordinaria de protección donde involucra a menores de edad también desaparecidos por militares, y en este caso fue sorteado a la jueza Claudia Salgado, la doctora Claudia Salgado, cuyo auto de admisión también estamos esperando a que se tramite. Entonces, habrían 2 acciones extraordinarias de protección en casos de desaparición forzada, y no significa que sea el único habeas corpus. Tenemos otros 3 habeas corpus aparte de estos 2 que también se han activado, y lo que estamos esperando es que la justicia responda. Si la justicia no responde de manera adecuada, por supuesto, todos esos casos serán puestos en conocimiento de la Corte Constitucional. Lo segundo, que es lo que esperamos, en primer lugar, esta definición clara de que el habeas corpus sí opera en casos de desaparición forzada y sí tiene una finalidad. Puede ser una finalidad de mecanismos de búsqueda, puede ser una finalidad de acceso a información que quizás esté declarada confidencial y reservada, por ejemplo, nombres y apellidos de quienes participaron en un operativo concreto donde se presumió la detención de la persona. Esa figura de habeas corpus es importante y tiene que ser igual clarificada por la Corte. Lo segundo es en cuanto a las garantías de no repetición, como continuaba mencionando. Tiene que haber todo un cuerpo normativo específicamente para temas de desaparición forzada. Tiene que haber en el ámbito de política pública programas destinados no solamente a apoyar a las familias en el ámbito de la búsqueda, sino también en el apoyo psicosocial. A ser víctimas de violaciones a derechos humanos, el impacto emocional que esto deriva no solamente en ellas, sino también en el resto de familiares es bastante grande, por lo que el Estado tiene una obligación ahí concreta de responder y acompañar. No de hacer lo que hizo, ¿no? De culpabilizar a los padres, a los niños, de buscar que la opinión pública se vuelque contra unos niños. Uno de ellos muy pequeño, además, hay que decirlo, ¿no? Las familias estarán muy expectantes sobre esto. ¿Cómo están las familias, Fernando? Siempre queremos pues también saber desde el lado humano cómo evoluciona la situación de estas familias, de los niños.
qué retos están enfrentando también desde el ámbito de saber que sus hijos ya no están y de cómo el Estado ha venido actuando, ¿no? Porque pues ahí tú decías, el Estado debe responder a las familias, no hacer lo que hizo, pero ahí estaban pues precisamente los ministros interponiendo estos recursos y protegiendo ciegamente a los militares sin pedir transparencia, investigaciones y que realmente el país conozca la verdad sobre este caso. Bueno, hay mucha angustia y desesperación, por supuesto, al no tener un cierre en el ámbito de la administración de justicia en esto. Este jueves 4 de septiembre, se tiene planteada un cuarto intento por instalar la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Y lo que esperamos es que se instale y se resuelva definitivamente esta segunda parte del proceso penal, que también es importante. ¿Y por qué hay mucha angustia? Porque el 31 de diciembre de este año se cumple el año de la prisión preventiva de los militares y por lo tanto caduca. Y tendrían que salir libres. Y eso no solamente pone en riesgo el proceso, sino que también pone en riesgo la vida y la integridad de los familiares. Entonces, lo que no queremos creer es que haya un intento de dilatar este proceso, pero a la larga eso sí genera mucha angustia en los familiares. Por eso están llamando a todos y a todas a convocar a un plantón para exigir la instalación de la audiencia, que por cuarta vez se va a intentar hacer. ¿Cuándo será este plantón? El día de la audiencia, el 4 de septiembre, jueves, a las 8 de la mañana, en la unidad judicial Valdivia Sur de acá de Guayaquil. Claro, es que para los padres es como difícil de pensar que te matan a tus hijos y no pase nada y que el mundo siga igual, que el país siga igual, siga hacia adelante como si nada. Eso realmente horroriza. Fernando, para finalizar, bueno, ¿cómo ha sido también, pues, y cómo has visto tú esta disputa que ha tenido el gobierno, que prácticamente termina convirtiéndose en una presión hacia la Corte Constitucional con estas marchas que ha realizado en contra de la Corte y pues este intento de llevar a consulta popular también la posibilidad de deshacerse fácilmente de los jueces de la Corte Constitucional? Bueno, en primer lugar, me parece que la calificación que organismos internacionales, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de calificar de persecución, es acertado. Hay una persecución ante la Corte Constitucional y eso pone en riesgo la independencia judicial. Pero esa persecución tiene un motivo y es justamente que al gobierno actual no le importa o al parecer quiere gobernar sin ningún límite ninguno. Lo que hace nuestra Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos es establecer límites al ejercicio de la función pública. Cuando tú llegas a ser presidente, tienes unas marcadas líneas rojas. Esas líneas rojas son los derechos de las personas y reglas que como sociedad democrática hemos establecido para que se cumplan. Al haber un órgano independiente como es la Corte Constitucional que le recuerda al presidente estas reglas, justamente el Ejecutivo reacciona llamando no solamente a una marcha, poniendo en riesgo la integridad individual de cada juez y de cada jueza, sino que inicia toda una campaña comunicacional de difamación y, por supuesto, de desinformación. Y un ejemplo claro es que ningún político, asambleísta o funcionario público de alto nivel, aparte del asambleísta Torres, ha participado en calidad de amicus curiae en alguna de estas audiencias. Todo lo que tienen que decir lo dicen en espacios totalmente informales, en plantones ilegítimos, en medios de comunicación, en sus medios de comunicación, pero son incapaces de presentar un solo argumento ante las distintas acciones de inconstitucionalidad que se han presentado ante la Corte Constitucional. Eso denota no solamente una falta de argumentación para sostener las leyes, sino que a la larga se demuestra que no son leyes para combatir la criminalidad, sino para darle mucho más poder al Ejecutivo
para violar derechos humanos. Fernando, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y por poner estos temas sobre la mesa de debate para la sociedad ecuatoriana. Un abrazo fuerte desde Quito. A ustedes por la invitación, un abrazo, pasen buen día. Buen día. Fernando Bastias, del Comité Permanente por los Derechos Humanos, la CDH Guayaquil, estaba con nosotros hablando acerca de este recurso que ha sido admitido, esta acción extraordinaria de protección por la desaparición forzada de los niños de las Malvinas. Hacemos una pausita y ya está con nosotros Gaby Cruz aquí con las Guarmis. Gracias a todos quienes se conectan en esta mañana. Y ya estamos de regreso y para quienes estaban esperándole a la Gaby, ya llegó, aquí está mi querida Gaby Cruz, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Y ya igual estábamos aquí extrañándote, mi Sofi, también me preguntaban ahí, ¿cuándo vuelve la Sofi? Pero digo, no, ya, déjenle descansar un ratito, pero ya estamos aquí el equipo completo nuevamente. Así es, y bueno, también siempre pendientes de ustedes, queridos amigos, amigas. Tenemos una ayuda social, se necesita un medicamento para un paciente oncológico. Si usted dispone de Tabegil ampolla de 2 miligramos, 5 unidades, este es el nombre comercial, pero nos dicen que puede haber otros nombres, o también, y también Clemastina ampolla de 2 miligramos, 5 unidades, el nombre genérico del medicamento. Por favor, puede comunicarse al 098-479-4603 con Margarita Ramírez. Ella es la abuelita del paciente que está ahora mismo en el hospital Carlos Andrade Marín. Necesitan este medicamento que no está disponible incluso pues en el país, por eso el contacto es directo con pacientes, de pronto pacientes oncológicos que tengan disponible este medicamento. Así es, y bueno, antes de seguir con más información aquí en las Guarmis, queremos hacerles un anuncio muy importante. Atención, talentos emergentes, el viernes 19 de septiembre a las 9 de la mañana llega nuestro rinconcito de Pichincha, este espacio donde las bandas, solistas y artistas tienen una hora completita para brillar. Tienen que enviarnos su material a nuestro WhatsApp, el número es el 0996 11 7795, le repito, el 0996 11 7795, y bueno, prepárense para también mostrar su música al mundo. Ya saben que nos encontramos en Radio Pichincha, en La Mallorca, N24 198 y Madrid, y atención también porque contaremos con la participación especial de Liliana Játiva, que llega con toda su energía en una cruzada por Guápulo, así que no se pierdan porque Radio Pichincha siempre con su rinconcito de Pichincha también, la nueva música que tiene en este espacio. Queremos escuchar a los nuevos talentos, ¿no? Sobre todo jóvenes, pero seguro también hay personas que han hecho música toda su vida y que no se han atrevido a mostrarse públicamente y que pues ahora tienen también este espacio. Saludos, William Vicente Basantes Medina dice buenos días, Guarmis, un abrazo fuerte, Juan Luis Alvear también, gracias, Manuel Tarqui, también Aida está con nosotros, Jenny Quiñones que dice justicia para los 4 niños de las Malvinas, ellos eran seres humanos menores de edad, no eran delincuentes y pues lastimosamente pues la realidad es muy dura, ¿no? Nomant también está, ya está la Gaby, aquí te estaba extrañando, dice, ¿dónde está la presentadora de los últimos días? La Gaby Cruz aquí está, viene un poquito más tarde, pero ya está aquí. Apolonio Cuenca también, un abrazo fuerte, Patricio Román, Gabriela Acosta y bueno, Segundo Pacheco, mucha gente linda que está conectada hoy en esta mañana aquí a través de Radio Pichincha Multimedia. Así es, y bueno, seguimos con más información, seguimos hablando acerca de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, de estas leyes económicas urgentes aprobadas, las demandas de inconstitucionalidad y bueno, ahora también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, expresó su preocupación frente a las recientes amenazas a la independencia de la Corte Constitucional de nuestro país. Tenemos más información en la siguiente nota en la voz de nuestra compañera Daniela Fonseca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó su preocupación frente a las amenazas a la independencia de la Corte Constitucional del Ecuador. El organismo internacional recordó al Estado su deber de garantizar que este tribunal ejerza sus funciones sin presiones y de asegurar la integridad de los jueces. La advertencia llega tras la decisión de la Corte emitida el 4 de agosto de 2025 de suspender de manera provisional varios artículos de las leyes de seguridad, inteligencia e integridad aprobadas por la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta resolución generó un fuerte rechazo desde el Ejecutivo. La ministra de Gobierno y el presidente del Legislativo
cuestionaron públicamente a la Corte, señalando que su decisión eliminaba herramientas necesarias para combatir el crimen organizado. El presidente Daniel Noboa convocó a una manifestación en contra de la Corte, realizada el 12 de agosto bajo un amplio resguardo policial y militar. Ante este panorama, la CIDH recordó que la independencia judicial y la separación de poderes son pilares fundamentales de la democracia y que ataques verbales o políticos contra jueces pueden poner en riesgo su seguridad y la estabilidad institucional. Las acciones y discursos de altas autoridades que acusan a la Corte de aliarse con el crimen organizado constituyen un ataque a la independencia judicial, advirtió el organismo. Reportó para las Guarmis, Daniela Fonseca. Muchísimas gracias, querida Dani, por la información. Y bueno, también, lastimosamente, siempre estamos hablando de personas fallecidas. Un estudiante de 15 años y un hombre de 37 fueron asesinados entre la tarde y noche del lunes, 1 de septiembre de 2005, en 2 sectores de la ciudad de Guayaquil. Jair Vera, un joven estudiante, fue asesinado en la cooperativa 5 de diciembre, a la altura del kilómetro 15.5 de la vía Daule, en un sector perteneciente a Pascuales, mientras que el segundo caso tuvo lugar entre las calles 30 y la R, al suroeste de la ciudad. Así es lo que estamos viviendo lamentablemente, y como lo decíamos, ¿no?, en estos días también hemos normalizado hablar de estos temas tan dolorosos, de que atrás de este joven, de este señor, hay familias que están lamentando la pérdida, sufriendo mucho, y vemos todavía que no hay estas garantías de seguridad para nosotros, para los ciudadanos. Así es, y también en Puerto Bolívar, personas que están trabajando se vieron afectadas. En Machala, un total de 10 embarcaciones que pertenecían a varios pescadores fueron incendiadas en medio de un ataque armado. Este hecho tuvo lugar la madrugada del lunes 1 de septiembre, esto en el estero Guailá, y según testigos, hombres llegaron en pequeñas barcas y rociaron con gasolina las embarcaciones para después prenderles fuego. Bueno, son las imágenes ahí que realmente deberían dolernos, conmovernos y exigir a las autoridades que protejan a la ciudadanía, ¿no? Que lastimosamente se ve así, a la buena de Dios, ¿no? El Frente Nacional Antiminero, por su parte, también continúa alertando. En este caso, la noche del 1 de septiembre, una tanqueta militar arribó a la comunidad La Unión en Las Naves, provincia de Bolívar, donde las familias se declararon en resistencia a la minería hace 3 meses. Así es que ayer llegó una tanqueta, pero antes de ayer también está lleno de militares esta zona, frente a ciudadanos y ciudadanas que, como ustedes ven, están desarmados. Así es. Y bueno, también queremos hablar de otros temas, también de lo que ocurre con cada una de las personas que ahora están padeciendo en su salud, que se ven enfrentados en esta crisis que nos atraviesa a todos, pero que ellos no encuentran medicamentos, no encuentran atención, y este es el caso de Cristo Apanta, ya diagnosticado con varios tipos de cáncer. Asegura que debe endeudarse a diario para costear sus fármacos ante la falta de atención del Estado. Lo vimos también en algunos videos que circularon en redes sociales justamente denunciando este hecho, y tenemos más información en la siguiente nota de nuestra compañera Jessica Almeida. Cristo Apanta, diagnosticado con varios tipos de cáncer, asegura que debe endeudarse a diario para costear sus fármacos ante la falta de atención del Estado. Nos sentimos abandonados por el Estado, afirma Cristo Apanta, paciente con cáncer de tiroides con metástasis pulmonar, cáncer de testículo derecho y un tumor en la vena cava. Su testimonio refleja la crisis que enfrentan decenas de personas que dependen del sistema público de salud. En entrevista con el programa Desalineados, conducido por Eduardo Anino, Apanta explicó que la situación se ha vuelto insostenible. Las citas médicas que tenían previstas para septiembre fueron borradas y las nuevas están programadas para 2026. Yo necesito mis medicinas todos los días, tomo 4 pastillas diarias, ahora debo comprarlas por mi cuenta mientras espero que el Estado me atienda, relató. Apanta explicó que debe comprar por su cuenta las medicinas que antes recibía en el hospital, entre ellas 4 pastillas diarias indispensables para su tratamiento. El paciente relató que, al igual que él, muchos deben recurrir a préstamos o a pedir dinero en la calle para poder adquirir sus fármacos. Es duro ver afuera de las farmacias como madres de familia, esposas o padres piden ayuda para comprar la medicina, dijo con preocupación. El testimonio de Apanta también reveló el impacto emocional que la crisis sanitaria tiene en las familias.
Tuapanta concluyó que su voz es apenas una muestra de lo que viven cientos de pacientes en el país. Somos muchos los que nos sentimos abandonados. Los asambleístas hablan de estadísticas, pero en las bancas de un hospital se ve claramente cómo está el sistema de salud. Informó para las Guarmis, Jessica Almeida. En nuestro país es crítica, el llamado siempre a las autoridades a que respondan, a que dejen de negar que existe una crisis en el sistema sanitario en nuestro país y se pongan a trabajar, que eso es lo que queremos, no que estén diciendo no hay crisis, porque es evidente, porque no hay forma de negarla, sino que ya nos digan exactamente qué van a hacer, cómo lo van a hacer y cuándo van a resolver esta realidad que estamos pasando, afrontando como ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas. Así es, y justamente desde otro punto de nuestro país, familiares y pacientes con insuficiencia renal crónica salieron el día de ayer a las calles de Babahoyo para reclamar la falta de pagos del gobierno a las clínicas de diálisis. Esta protesta se concentró en la vía Babahoyo-Juján, donde los manifestantes cerraron también el paso porque pedían ser también escuchados, ¿no? Veamos la siguiente nota de nuestro compañero Edison Paucar. Familiares y pacientes con insuficiencia renal crónica salieron este lunes a las calles de Babahoyo para reclamar la falta de pagos del gobierno a las clínicas de diálisis. La protesta se concentró en la vía Babahoyo-Juján, donde los manifestantes cerraron el paso vehicular y quemaron llantas como medida de presión. Los afectados recordaron que más de 1.100 personas dependen de estos centros en Babahoyo, Vinces, Ventanas y Quevedo. Sin la cobertura estatal, el acceso a los tratamientos de diálisis, que deben realizarse 3 veces por semana, queda en riesgo. Además, cada sesión que se suspende incrementa la posibilidad de complicaciones graves o incluso la muerte. Con pancartas y acompañados por sus familias, los pacientes exigieron una respuesta inmediata a las autoridades y garantías de que este servicio vital no se interrumpa. Los manifestantes indicaron que no piden lujos, sino piden simplemente vivir. Además, insistieron en que el Estado salde las deudas pendientes con las clínicas y asegure la continuidad de tratamientos. Las autoridades no se han pronunciado aún sobre el reclamo. Mientras tanto, los conductores que se dirigían a Guayaquil debieron buscar rutas alternas debido al bloqueo en la carretera. Para Radio Pichincha, Edison Paucar. Bueno, con esto, Gaby, tenemos que hacer una pausa. Así es, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos con más aquí en Las Guarmis. Estamos ya de regreso, Gaby, con un tema muy, muy sensible. Así es, después de más de 4 años de dolor, de insistencia, lucha, este largo camino por la búsqueda de justicia, finalmente se dictó sentencia, esto en el caso de Diana Espinosa. Pues el señor Jonathan Mauricio fue condenado a la pena máxima de 26 años de prisión por el femicidio ocurrido en mayo de 2021, esto al sur de nuestra capital. La resolución llegó el día de ayer al complejo judicial Quitumbe tras la audiencia en la que el tribunal ratificó la responsabilidad de este señor, quien fue extraditado desde Chile a inicios de este 2025. Así es, bueno, vamos a conversar con Arturo Espinosa, padre de Diana, quien durante todo este tiempo ha encabezado esta lucha para que la muerte de su hija no quede en la impunidad. Él pues nos comparte ahora mismo cómo recibe este fallo y lo que significa mantener viva también la memoria de Diana. Don Arturo, muchas gracias por acompañarnos como siempre, nuestro abrazo solidario. Hemos tratado de acompañarle lo más que hemos podido este tiempo. ¿Qué sintió al escuchar la sentencia de 26 años en contra de Jonathan Falcón después de tanto tiempo de lucha? Bueno, primeramente buenos días, gracias por la invitación. El día de ayer en la tarde ya se le dictó la sentencia de 26 años, pero la verdad que yo todavía no quedo conforme porque hay algunas diferencias, ¿no?, donde el proceso judicial faltó mucho. Yo creo que debería ser 34 años, 8 meses para Jonathan, y faltó que sea juzgado, y no estoy conforme con eso. Además que nada en el mundo le va a devolver a su hija, y eso es también, por más que
hayan escuchado esta sentencia. Y también, don Arturo, conocer si ustedes creen que pueden apelar a esta sentencia, que saben también cómo seguiría el proceso y también en cuánto tiempo ya recibirían como también la sentencia ya por escrito. Yo creo que la sentencia ya vamos a recibir en unos 2 o 3 días. Ya llegará el correo de los abogados. Y la pena continuará eternamente porque, primeramente, la partida inesperada de mi hija. Uh-huh. Y luego tener en la mente, quedarse plasmado sobre la situación de la justicia que es muy escasa aquí en el Ecuador. Ha sido un tiempo duro, difícil para ustedes como familia, 4 años. Primero porque se sancione como femicidio, ¿no? Porque recordemos que este caso inicialmente fue tratado como un tema de tránsito, ¿no? Porque Diana fue atropellada por Jonathan Falcón y inicialmente pues se trató de decir que fue un accidente de tránsito, un siniestro y que no fue, digamos, la intención de él de causar esta muerte, ¿no? ¿Cómo se logró cambiar la figura y pues hoy día ustedes ven que la justicia ha reconocido esto, ¿no? Que se trató de un femicidio, no de un siniestro de tránsito? Sí, como todos sabemos, se inició como un accidente de tránsito porque Jonathan no avisó 2 días. Uh-huh. Mediante sus mentiras, el doctor Flavio Casa quiso dejar como tránsito, entonces mediante presión de nuestra familia, del abogado que me patrocina, se pasó a género. Y de ahí se inició una lucha de 4 años y también porque se fue del país, se fue a esconder en Chile. La extradición también fue bastante terrible. Uh-huh. Saber que las leyes de diferentes países son diferentes y teníamos el temor de que en Chile le dejen de alguna forma libre. Yo he llegado hasta el presidente de la República, a Cancillería, a la Asamblea, buscando los derechos de mi hija y los derechos de las personas, derechos de las mujeres que no deben ser vulnerados. Uh-huh. Y también, don Arturo, conocer que si es que usted cree que el caso de su hija puede marcar también como un precedente de otros procesos que continúan, que son femicidios, pero que no los quieren ver de esa manera y que esperan aún una resolución por parte del Estado, de las autoridades del sistema judicial, ¿cree que el caso de su hija, de Diana, pueda marcar un precedente? Sí, como le había manifestado, la justicia aquí en el Ecuador es muy escasa. Necesitamos celeridad para ser juez, para ser funcionario del Estado, de la justicia. Pienso que deben tener corazón, uh-huh, de tener ética, poder escucharnos, no revictimizarnos, porque en una audiencia somos revictimizados, por organizaciones inclusive somos utilizados, y eso no es justo. No es justo que inclusive por nosotros, por levantar nuestra voz, la función judicial, en este caso, en mi caso, la doctora Ruth Cecilia Ortiz de Gestión Procesal del Complejo Judicial Norte me haya enviado un oficio haciéndome saber que los judiciales me pueden poner una denuncia por quejoso. Imagínense sufrir de esa manera, inclusive ya hasta con amenazas para que nos callemos. Yo lo que les digo a las mamitas, a los papitos que hayan perdido sus hijos de forma cruel, macabra, por agresores que deben estar en la cárcel, pienso que no deben callar, que debemos levantar la voz para que haya un cambio en la justicia, en el Estado. Yo conozco, a través de muchos años, de 4 años que yo he estado en este proceso, conozco a los funcionarios malos y buenos, uh-huh, pero más hay malos que buenos. Qué duro escuchar eso. Sí, entonces no es justo que
el Estado vulnere nuestros derechos. ¿En qué momentos específicamente usted sintió que la justicia le daba la espalda y cómo logró seguir adelante con este proceso? Yo soy de las personas que nunca me callo, o sea, mientras más quieren que me calle, más me indigna y busco los derechos de las personas, de las mujeres, sobre todo el de mi hija. No puede ser justo que en el complejo judicial sur haya funcionarios que inclusive son ingenieros. Yo pienso que deberían ser abogados, no un ingeniero que está ahí en el complejo judicial. Yo le digo al señor presidente que también debería ser intervenida la función judicial, porque no trabaja. Yo sé que atrás de cada funcionario, de cada empleado hay familias, y de eso deberían pensar, deberían actuar de forma célere, deberían actuar con corazón hacia los casos que vivimos. Hay más de 150 casos de femicidio que están estancados, de esos casos que la justicia no hace caso. Si nosotros no levantamos la voz, es imposible que se dé sentencia a los agresores. Por ejemplo, en mi caso yo le veo que 26 años, muy poco, o sea, en realidad es muy poco, porque la pena que yo llevo será hasta la eternidad. Gracias. Es hasta que nos volvamos a reencontrar con mi hija. Don Arturo, y por todo lo que ustedes han vivido, estos años de lucha, ¿qué mensaje quisiera dar también a las familias que están atravesando por situaciones similares, que están en esta búsqueda de justicia por la pérdida de sus hijas? ¿Qué mensaje podría darles? Primeramente yo quiero hacerle, como le dije hace un ratito, al Estado, al señor presidente, a los funcionarios, al Consejo de la Judicatura, al doctor Henry Gaibor, que poco caso hace. Yo puse una queja y sin embargo hasta el día de hoy no he recibido la respuesta. Yo quiero decirle a las mamitas, a los papitos, que nunca se callen, no callemos. Esto debemos cambiar. La justicia debe cambiar para que nuestros futuros hijos vean una sociedad libre de violencia, libre de maltratos, y que no callemos. Don Arturo, la reparación integral establece también una multa económica, ¿no? Pensemos que hay también un niño, ¿no? Así es. Que se quedó huérfano, que ustedes lo sostienen, que ustedes pues están trabajando en él para que pueda superar también esta gravísima pérdida, ¿no? de una madre, ¿no? ¿Qué esperan también? ¿La reparación está completa? Digamos, ¿cómo ustedes analizan también si el sistema judicial realmente repara a las víctimas? Hay incluso una ley que se aprobó para el apoyo a las familias de víctimas de femicidio. Bueno, la reparación que nos dieron es muy poca, pero sin embargo lo económico no significa para el cariño que una madre le debe dar a un hijo. Bueno, eso en el caso de que lleguen a recibir, porque la mayoría nunca pagan las reparaciones económicas, pero... No pagan, yo creo que no ha de pagar la reparación, entonces... Pero lo más importante aquí es la vida. Por supuesto. Imagínese que más del 60% de los huérfanos no recibe atención del Estado. Y entonces, ¿qué es lo que estamos creando? Igual una sociedad llena de conflictos. Inclusive ni siquiera los huérfanos reciben psicología. Lo mínimo. Entonces, ¿dónde están los derechos de nosotros? ¿Dónde están los derechos de las personas? En el caso de mi nietito, solamente es mesas de trabajo. En el complejo judicial norte se hizo una mesa de trabajo. Pero ¿sabe para qué son esas mesas de trabajo? Solamente para la foto. Para decir que están trabajando, para subir a las redes sociales de decir que sí estamos trabajando, pero es mentira. Es una cruel mentira de la justicia.
Don Arturo, y ahora que ya la sentencia se ha dictado, que llegará también de manera formal estos días a ustedes, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para usted, para su familia, para su nieto, esta etapa de duelo y de memoria que como usted mencionó los acompañará siempre, ¿no? ¿Qué sigue para ustedes? O sea, seguir con la pena, seguir con la ausencia que siempre está presente, y buscaremos y trataremos de estar ya un poquito ya tranquilos, porque bueno, en realidad también 26 años que se le dictó a Falcón no es cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí quiero hacerles saber a los señores judiciales que por favor den celeridad a los casos. Hay muchos casos que están sin resolver. Muchas mamitas, nosotros pertenecemos a un chat de mamitas de femicidio, donde solamente se escucha llantos, penas, amarguras y sobresaltos buscando los derechos de los hijos que no se encuentra, se encuentra por culpa, no de la justicia, sino de los funcionarios que poco caso hace a nuestros casos. O sea, son 4 años para recién poder empezar a hablar de duelo, de sanación, para recién poder empezar a procesar todo esto, porque para ustedes ha sido una búsqueda incansable de justicia, de que no quede en la impunidad, de que no sea un caso más de los que están impunes en nuestro país, don Arturo. Siempre nuestra admiración, nuestro abrazo. Usted dice, son mamitas, son menos los padres que están muchas veces ahí tan presentes como usted. Siempre las madres también están, ¿no? Pero también destacar eso, ¿no? Que el papel de las madres, de los padres, en este caso como usted, si pensamos en Aidita Atti, también la persona más visible ha sido Gustavo, su padre, por ejemplo, y creo que es necesario también destacarlo y digamos como sociedad agradecer que estén ahí, que no dejen que la impunidad apague la memoria y que siempre están ahí poniendo en realce, ¿no? Yo sí quisiera que nos diga, para finalizar, don Arturo, quién era Diana Espinosa y que la gente sepa que perdimos a Diana Espinosa. Bueno, mi hija era muy querida por papá, ¿no? Mimada de papá. Fue a través de la mimación yo fui, quise y busqué que sea una persona de bien, una mujercita que sea libre del machismo. Se graduó de ingeniera en auditoría, tenía su trabajito. Yo tenía la esperanza, ese orgullo de tenerle a una hija ya profesional y verle que para mañana o pasado ya verle hecha y derecha con su hijo, ¿no? Su hijo joven. Yo tenía esa ilusión de verle ya a mi Diana con su hijito ya de hecho y verle como que siga surgiendo, ¿no? Porque ya estaba surgiendo, mi hija ya tenía su carrito. Usted sabe que el carro, este señor se quiso apoderar cosas ajenas y tenía sus ahorritos, y bien, porque nosotros somos unos padres que hemos inculcado el respeto, hemos educado a nuestros hijos. Ahorita mi otra hijita ya está por graduarse también de profesora, y es un orgullo para los padres, pero sin embargo Falcón me quitó ese orgullo, me quitó parte de mi vida, y ahora me toca vivir así con la pena, pero he cumplido, y le digo a mi hija, donde quiera que esté, misión cumplida, mi hija. Ay, don Arturo, qué palabras nos deja, pero esto también nos da una evidencia de la familia que tenía Diana, de la persona que es y que era Diana también, profesional, independiente, una mujer libre, muy amada por sus familias, por su hijo, por sus padres, y que sin duda eso también lo tengan ustedes muy presente cada día. Sí. Don Arturo, muchísimas gracias. A usted, Sofía, muchísimas gracias por estar siempre apoyándonos a nuestros casos, porque usted sabe que pocas son las personas que tienen ese corazón como ustedes, que están luchando por los derechos, sobre todo de las mujeres. Yo seguiré en la lucha y estoy al frente de cualquier persona que quiera
tal vez de mi ayuda para yo seguir insistiendo y presionando a la escasa justicia aquí en mi país. Ese mensaje es poderoso, don Arturo, y para nosotros lo hacemos de corazón. Estamos con ustedes de corazón, pero verle que además, después de haber luchado 4 años por su hija, esté dispuesto a apoyar otros casos, pues realmente nos da esperanza, ¿no? Creer en que es posible hacer las cosas de forma también comunitaria, de apoyarnos, de estar el uno para el otro. Son las 10:14, don Arturo Espinosa, el padre de Diana Espinosa, estaba con nosotros contándonos sobre esta sentencia al femicida de su hija. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con más. Bueno, seguimos nosotros en nuestro programa, nos cuesta un poquito retomar después de esta entrevista y de ese abrazo que se lo damos de todo corazón a don Arturo y a su familia. Así es, pero bueno, seguimos hablando también acerca de este inicio del año lectivo, ya lo hablamos también el día de ayer, ahora también en este segundo día, pues nuestra compañera Jessica Almeida también se encuentra desde el centro de la capital, justo en los exteriores del Colegio Fernández Madrid, para contarnos también cómo fue el ingreso de los estudiantes, docentes en este segundo día, también cómo avanza ya la jornada, de que lo había mencionado ayer, ¿no? Que estas personas sancionadas que optan también por el trabajo comunitario, pues también están aquí ayudando en los operativos del inicio del año lectivo. Además nos va a informar cuántas horas de servicio comunitario reemplazan el valor económico de la sanción. Jessica, te escuchamos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gaby, Sofi, ¿cómo está? Muy buenos días, Sofi, por supuesto, bienvenida, te estábamos esperando ya, y bueno, queríamos comentarles que este es el segundo día del retorno a clases de forma escalonada. Entre las cifras que les puedo dar son que 27,000 estudiantes regresaron a las aulas municipales. El 1 de septiembre lo hizo el bachillerato inicial con un retorno de 7,500 estudiantes. Y el 2 de septiembre, es decir, el día de hoy, básica, superior y preparatoria con un retorno de 8,500 estudiantes. Para mañana se espera que ya ingrese básica, media y elemental con un retorno de 8,000 estudiantes. Así es como se está haciendo este regreso escalonado, y nosotros les habíamos contado que son 550 personas sancionadas que se acogieron al trabajo voluntario y de esta manera están cumpliendo pues con la comunidad y sus horas de sanción, evitando pagar la multa por distintas razones. Pero vamos a hablar por supuesto con Gustavo Chiriboga, nuestro segundo día aquí. Gustavito, cuéntame cómo se ha sentido, cuáles han sido pues estos datos, estas cifras que se han visualizado en estos 2 días. Buenos días, muchas gracias por la cobertura. Bueno, nosotros tenemos un balance positivo, tenemos una buena reacción por parte de los ciudadanos, especialmente por los padres de familia, que ven con buenos ojos que estemos justamente ayudando a que los estudiantes puedan llegar a sus colegios de forma segura, de forma ordenada, y sobre todo cuidados en que no crucen la calle solo, que no tengan dificultades para llegar. Creo que ha sido bastante positivo. Vamos a seguir conversando igual con el secretario de Educación. Todo esto obviamente bajo la directriz del alcalde para verificar si es que es necesario replicar esto durante más tiempo, pero por el momento ha sido bastante positivo y ha sido bastante bueno para los chicos y chicas. Nosotros llegamos a constatar, el día de ayer estábamos en el colegio Sebastián de Benalcázar, nosotros estuvimos tempranito y ahí lo que pudimos observar es que a tempranas horas, desde las 6 de la mañana ya encontrábamos a trabajadores. Se espera que esto sea hasta las 8. Vemos que efectivamente así es, las personas que están cumpliendo con el trabajo comunitario siguen aquí, pero ¿cuál ha sido el balance? Ustedes después de esto, después del primer día, uno sabe que se planifica, pero luego las cosas cambian. ¿Han encontrado algo en lo que tengan que mejorar? Bueno, sí, siempre hay temas que afinar. Sin embargo, creo que en la mayoría o en un balance general ha sido bastante positivo. Hemos tenido una organización bastante bien hecha. Tenemos funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control que están concentrados justamente en ayudar y en estar vigilantes de que los infractores que se acogen al trabajo comunitario hagan su labor de buena manera, con lo cual no hemos tenido mayores problemas. Siempre hay cosas que afinar, pero afortunadamente son menores. En redes sociales me estaban preguntando cómo se puede saber que estas personas están asistiendo, que están cumpliendo con el horario, qué tipo de registro hay. Bueno, justamente como le indicaba, nosotros tenemos aquí a las personas, funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control, específicamente del área de ejecución de la agencia, que tienen justamente la labor de verificar que las personas asistan a los horarios que son y que obviamente estén haciendo la labor, porque tampoco de nada nos serviría que estén presentes y que no estén haciendo su trabajo. Entonces, tenemos justamente a los funcionarios, ustedes pueden ver que están aquí, están identificados con la vestimenta de la Agencia Metropolitana de Control y están justamente haciendo el control
control para que también los infractores puedan cumplir con sus horas de trabajo comunitario. Otra de las preguntas que nos hacían en redes sociales es, bueno, ¿cuál es la sanción? Sabemos que hay varias. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál sería más o menos el costo estipulado de la multa y por cuántas horas estaría cambiando? Bueno, hay distintas infracciones que permite el Código Municipal que las personas se acojan al trabajo comunitario en compensación de sus multas. En general, la multa o la compensación de la multa es por cada hora de trabajo comunitario se compensan $10. Entonces, de esa manera las personas, en vez de pagar la multa, lo que hacen es hacer horas de trabajo comunitario. Muchísimas gracias, Gustavo. Por aquí vamos a conocer ahora sí a uno de los trabajadores que por supuesto está haciendo un gran trabajo con un gran ánimo. ¿Cómo está? Cuéntame, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, Segundo Vivar, a sus órdenes. Segundo, cuéntame, ¿cómo te sientas en este segundo día? ¿También participaste ayer? Sí, desde luego. Estos 3 días voy a estar acá. Acá me van a tener hablando fuerte, duro y apoyando al tránsito y asegurando a los jóvenes, a los niños que están en esta unidad educativa. Cuéntame un poquito, ¿cuál fue la sanción? ¿Qué es lo que pasó? Mi sanción fue que yo saqué a vender unas cositas de refrigeradoras, lavadoras en mi terreno, porque yo tengo en el redondel del calzado. Lastimosamente así son las ordenanzas y yo no ocupo la vereda, ocupo mi terreno que sirve para que se parqueen 2 carritos míos. No tenía licencia entonces. Y entonces, como eso no está dentro del cerramiento, pero es mi terreno, yo suponía que podía hacer uso de mi terreno, pero total me tomaron la foto y me sancionaron con 200 y pico que ahora tengo que cumplir 22 horas 30. Entonces, y ahora como ya nada se vende y el país está hecho pedazos, entonces estamos fregados. No hay plata, toca venir a hacer el trabajo comunitario, pero ha sido una bonita experiencia porque uno se aprende y asimismo se puede educar a nuestras familias, ahora ya con nuestros nietos y todo eso. Es importante, la educación debe pasar por todos y eso es bueno. Y justamente eso es lo que le iba a decir, porque a usted le veo muy animado de estar aquí participando, más allá de ser un trabajo comunitario, veo que lo está haciendo con mucho empeño. Bueno, el optimismo siempre debemos tener dentro de nuestro corazón y nuestro pensamiento. Para hacer las cosas, si se las hace bien, y si no, mejor no lo hagamos. Donde yo me encuentre, debo ser así, lo mejor y dar lo mejor. Muchísimas gracias, así es como nosotros estamos en este segundo día de forma escalonada que se está regresando a las aulas de los estudiantes aquí desde el Colegio Fernández Madrid en el centro de Quito. Vamos a regresar con ustedes, pero por supuesto vamos a traerles más información de cómo es el ingreso a los estudiantes. Ayer constatamos desde el Colegio Sebastián de Benalcázar que estaban a primeras horas de las mañanas y ahora nosotros podemos ver que continúan aquí, siendo ya casi hora de que los trabajadores comunitarios pues puedan salir. Ya nosotros tenemos aquí toda esta buena información de todo lo que está pasando en este retorno a clases. Continuamos con ustedes. Gracias mi querida Jessy, qué bueno verte, escucharte y bueno, la educación es una inversión importantísima en el país y eso por favor háganle enterar al viceministro de Educación Gustavo Ayala, que señaló que hay escuelas del Milenio que están en proceso de rehabilitación mientras que otras están en proceso de cierre porque según él tal vez fueron un gasto innecesario para el país. Así es, mencionó que se busca acercar a las escuelas a las comunidades. Creemos que las instituciones pequeñas en zonas rurales es el modelo acertado. Escuchemos las declaraciones del viceministro. Las escuelas del Milenio son instituciones educativas que están en proceso de rehabilitación, algunas de ellas también de cierre. Fue un gasto tal vez innecesario para el país y hoy estamos con un proceso de enfoque en otro tipo de escuelas, incluso mucho más pequeñas en el campo. Lo que se busca es acercar la escuela a donde viven las comunidades educativas. ¿Qué quiere decir eso? Sin embargo, quiero decirle, el problema del déficit de infraestructura, que es un problema también fuerte en el país, estamos heredando años de falta de inversión, está en 17% de las instituciones educativas tienen déficit. Innecesario, bueno, será para ellos que no les ponen a sus guaguas en escuelas públicas, ¿no? Siempre escogen la privada porque evidentemente pueden pagarla, pero como estamos viendo incluso a día de hoy muchas personas que tenían a sus niños en establecimientos privados los han movido al sistema público porque no hay plata que alcance y tienen que darle mantenimiento a las escuelas. Y gasto innecesario también será porque dejan inhabitables estos lugares y es que no se da un mantenimiento adecuado y es lo que mencionábamos tras cámaras como todo en este país.
hidroeléctricas, vías que tuvimos en algún momento hace ya algunos años y que si no se da el mantenimiento adecuado, pues efectivamente se pierde. Y no era un gasto innecesario, era una inversión necesarísima en el sector de la educación y que ahora lamentablemente estas escuelas no son habitables para nada. Mira, ahí están unas imágenes también que nos envían, también gracias a nuestros amigos y amigas, si son tan amables de difundir, dice, en el distrito de Riobamba, el Colegio Isabel de Godín tiene cursos como este, es el segundo de básica que están iniciando el año sin docente. O sea, ya no solamente no hay escuelas, no quieren utilizar las escuelas del Milenio, sino tampoco quieren poner los docentes, empiezan con estas falencias y ahí están los padres protestando, evidentemente, porque ya se planifica y además es pues importantísimo que los niños y niñas pues tengan esa relación con su docente para iniciar el año. Así es que gracias por enviarnos también esta denuncia. Ahí está la protesta de los padres de familia en Riobamba, en el Colegio Isabel de Godín. Así es, y ayer también nos denunciaban que empezaban clases sin luz, así que también es un llamado de atención a las autoridades por todo lo que está ocurriendo. Queremos también saludar a quienes están conectados. Adriana Mosquera nos dice, buen día Sofi, bienvenida, qué bueno tenerte de vuelta, le extrañamos y bueno, también manda saludos a la Gaby, así que Adriana, un fuerte abrazo también. Abrazos grandes, Segundo, y a toda la gente que está en contacto. Ya viene el Quique Show, ahora sí, y ya luego viene el otro relato con Felipe Vega de la Cuadra, y bueno, Licenia con las noticias ahora mismo. Un abrazo fuerte para todos. Hasta mañana.